Hola, buenas tardes, bienvenidos a este canal de filosofía en el Valle del Jerte. Hoy vamos a tratar el tema de los pitagóricos y la antifáiresis. Para ello me ayudo de una pizarra para poder exponerlo con lo más claramente posible. Bueno, pues los pitagóricos tenían un credo que dice que todo es número, todo es número. Para ello tenían esta palabra, aritmos, que es número. Consideraban que todas las cosas, todos los entes, que eran imitaciones a los números. Y pensaban que todo podía ser medido por la unidad y conmensurar unos segmentos de recta con otros mediante un método bastante escolar que se hacía con regla y compás. Era el asunto de la conmensurabilidad. Los pitagóricos solo conocían los números enteros naturales y pensaban que con ellos se podía hacer una relación de todo con todo. Vamos a ver, por ejemplo, el tema de la comensurabilidad, que de un segmento de recta, cómo podía ser medido uno con otro. A mí lo que realmente me importa es el asunto de la unidad indivisible, con el que empieza la geometría de Euclides diciendo que el punto es aquello que no tiene partes. Normalmente los matemáticos no se plantean este asunto. Parten como que ese es el principio y eso no hace falta demostrarlo, efectivamente, no hace falta demostrar un principio porque es una definición. Pero es un tema metafísico, un tema filosófico de primer orden. Y este es el asunto que me importa, la unidad indivisible, cómo el punto no tiene partes y cómo si este tuviera partes, toda la realidad y todo el mundo caería por ese punto. Digamos que sería como el sumidero de la realidad, se iría por ese lugar si tuviera partes. Es decir, que esta va a ser la idea fundamental de unidad indivisible y la idea de límite, y nos lo encontraremos en el poema de Parménides. Por lo tanto, eso es importante. Para los griegos, pitagóricos, todo era número, pero había magnitudes, y las magnitudes eran de este tipo, o bien la de las líneas, las curvas, las circunferencias, bien con otra dimensión, de primera dimensión, en el plano, como el círculo, los paralelogramos y los sólidos, que eran las tres dimensiones. ¿De acuerdo? Para el tema de la antifáiresis tenían un método para hacer conmensurable los segmentos, pero también era una conmensurabilidad, eran en todas estas magnitudes, otras magnitudes, donde todas las magnitudes podían establecerse en relación unas con otras mediante este método que era la antifáiresis. Esto se hacía con regla y compás, que era con lo que ellos hacían la geometría. Tenían la escuadra, el cartabón. Por lo tanto, ellos cogían este segmento, intentaban introducirlo en abriendo el compás, y se introducía un número de veces en él. Sobre esta parte que sobraba, se abría otra vez el compás y se introducía en el segmento que iba a ser medido. Y así hasta que quedaba otra parte, y esa otra parte se iba midiendo, se iba introduciendo en segmentos sucesivos hasta que al final dividía en dos partes iguales y se obtenía la unidad. Esa unidad ya no podía ser divisible, y al no poder ser divisible estamos en el mismo punto de la geometría de Euclides. No puede ser divisible, pero en el punto de la aritmética, por ejemplo. Cuando se conseguía tener esa unidad indivisible, pues ya podían establecerse relaciones, se conseguía cuál era la unidad que lo medía todo y se podía establecer relaciones entre los segmentos. Y se decía que un segmento estaba relacionado con otro de acuerdo a la unidad, pues en función de las unidades que lo que se dividía. Por ejemplo, si este se dividía en 16 unidades y este se medía en 4, había una relación de 6 a 4. Pero se encontraron con un problema muy grave, que era en la diagonal del cuadrado, como ya he explicado. Y resulta que si tiene a una unidad en el cuadrado, si el lado mide una unidad, aplicando el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, daba que esta diagonal era una raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2
es un número irracional. Un número irracional porque no podía ser medido por la unidad. Estos dos segmentos no podían ser medidos por la unidad, igual que la conmensurabilidad de todos esos segmentos. Con lo cual se rompía el principio geométrico básico y el principio de la unidad indivisible, debido a que había números irracionales que hoy en día son números infinitos, esos números infinitos que no se acaban. Es decir, toda la realidad se caía por la hendidura de lo indivisible que al final era un número apeiron o indeterminado o sin fin. Y era necesario el límite. ¿Cómo resolvemos este problema? Pues este es el problema que vamos a establecer con la metafísica de Aristóteles, con los textos platónicos, y esto es lo que devanó la cabeza a los griegos, entre otras muchísimas cosas. Y espero que os haya ayudado este vídeo, porque esto es de una importancia que mayúscula y no ha sido lo suficientemente reflexionado en las escuelas de filosofía, y es un problema al que yo me encontré y queremos darle solución en este canal. Y bueno, pues hasta la próxima, y os recuerdo que estamos en el Valle del Jerte y que aquí lo que tenemos son las picotas. Muy buenas tardes.